Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Me mira usted y sonríe, don Alberto. Hombre, ya son unos cuantos programas con usted aquí y no me va a sorprender como en el primero. No, nada, que hacía usted. Ya tenemos norte, claro lo que es el norte. Norte, norte, sur. Es porque siempre hay espectadores nuevos y hay que orientarles. Claro, esa es nuestra misión. Es sur, que puede ir en horizontal, oeste, que también, este, pero el norte va hacia el cielo. Siempre. Siempre. Ese es nuestro norte. Y más hoy que tenemos que hablar de las raíces cristianas de Europa. Porque ahí sí que hemos perdido el norte definitivamente. Ahí hemos perdido los 4 puntos cardinales. Si solo hubiéramos perdido el norte. La desorientación es total. Total. Bueno, a mí se me ocurre una cosa. Yo, cuando oigo hablar de las raíces cristianas de Europa, yo no sé, porque usted es muy joven. ¿Usted se acuerda del primer viaje apostólico de Juan Pablo II a España o no? Sí, era jovencito, era un niño, pero lo recuerdo. Ya. ¿Y usted se acuerda o ha leído el discurso europeo que pronuncia Juan Pablo II? Viene la tos en el momento más inoportuno, Pero para eso está el agua. Las carga el demonio, las toses en televisión. Sí, sobre todo cuando habla de algunas cosas. ¿Usted ha oído hablar del discurso europeísta de la Catedral de Santiago? Donde interpela a Europa. Europa, sé tú misma. Pero Europa no es una señora. Ni una chica. Claro, pero los telespectadores dirán, es que Juan Pablo II estaba dando una visión partidista. ¿Qué nos va a decir el máximo responsable de la Iglesia Católica en la tierra? ¿Qué nos va a decir? Siempre arrimará el ascua a su sardina, ¿no? Y hablará de que efectivamente Europa tiene raíces cristianas. Pero empezando de lo menor a lo mayor, ¿no? Porque si cogemos Europa, empezamos por España. Bueno, es que ya no es Juan Pablo II. Es que, historiadores como Menéndez Pelayo, cuando analiza la historia de España y cuál es la esencia de España, el proyecto España no se entiende si no es como un proyecto católico, lo que ha unido a España a lo largo de la historia y ha configurado ese proyecto común que puede llamarse España, pues ha sido precisamente la defensa de esas raíces católicas. y digo más. Pero fíjese. lo dice él, pero lo dice Balmes, por ejemplo. Exacto. Y digo que por mencionar gente que los telespectadores no puedan tildar de partidistas, ¿no? Y de, Bueno, el Papa de Roma que va a defender pues la catolicidad Pues le voy a hablar yo de del cristianismo. Pues le voy a hablar yo de un autor partidista que es la Enciclopedia de Voltaire de la Ilustración. Eso sí que era partidista, ¿eh? Mucho. Pues cuando habla de Europa, llega un momento que dice: ¿qué importa que Europa sea la parte más importante, el continente más pequeño del mundo? Si es el más grande por sus ciencias, por la letra y, lo que es más importante, por la religión cristiana. La enciclopedia. La enciclopedia. Voltaire. Nada Nada sospechoso de integrista católico. No, pero, oiga, las cosas son lo que son, vamos a ver, o sea, mire usted, o sea, me parece que en un programa anterior al suyo, yo comentaba cómo España tiene un paisaje católico. Dice, ¿qué es lo que hace falta para ver esto? Dice, pues abrir los ojos. Va usted con el coche y ve un pueblito chiquitín y ve el campanario de la iglesia, que es una... Lo contrario es negar la evidencia y la historia. Los principios y valores que informan España y que luego se extienden por el resto de Europa son netamente católicos. Y España, se reafirma como proyecto cultural opuesto a la islamización que supone la invasión musulmana. Sí, y además en el concepto pues de nuestra tradición. Por ejemplo, en aquel acto europeísta, donde él habla de Europa, pero
cuando Juan Pablo II está hablando de Europa, está utilizando lo que estudiamos en literatura, que es un tropo, que es tomar el todo por la parte por el todo, lo de me bebo un vaso de agua. Dice, no, usted solo se bebe el contenido. El contenido, no el vaso de agua. O la parte, ¿no? Dice, iban 7 velas por el mar. Dice, no, iban 7 barcos. Claro, cuando dice Europa, sé tú mismo, te está diciendo, Pepito, Juanita. Porque Europa no existe, Europa no es una señora. Juanito, Manolito, sé tú mismo, sé cristiano, busca tus raíces. Y ya no solo de Europa, o sea, hablábamos de España, ¿no? Es la hispanidad, es el legado que luego España en su labor evangelizadora por todo el mundo hispano pues deja, ¿no? Y que ahí está el pozo, ¿no? Teóricos como García Morente, ¿no? Refleja muy bien en su idea de la hispanidad precisamente lo que es España y lo que es el ser español, ¿no? Él lo define como el caballero hispano, caballero cristiano, con una serie de valores netamente cristianos. Es eso, es el caballero español, es el caballero cristiano, con una forma de entender la vida y la muerte. García Morente no era delantero centro del Atlético Bilbao, sino que fue decano de Filosofía y Letras en la universidad que se llamaba entonces Central de Madrid durante la Segunda República. Bueno, y como decíamos, tampoco era sospechoso por tradición familiar de ser eso, un integrista católico. ¿Y por qué dice usted eso? Bueno, su padre era ateo, un hombre pues muy criado en ambientes masónicos. Bueno, llega a esta conclusión después de una reflexión y después de que alguien le ilumine, ¿no? Sí. Pero no solo él, defensa de la hispanidad, Maeztu llega a la misma conclusión. La hispanidad y el catolicismo son exactamente lo mismo, es el mismo proyecto. Sí. Por eso yo tengo la impresión que a veces los enemigos de España son los enemigos de la cruz. Netamente, claro. Y de las tradiciones. Es decir, lo que se está atacando son unas formas de concebir la existencia cristiana, que entiende, en primer lugar, que el hombre está ordenado a un fin y, por lo tanto, tiene un universo ordenado en el que debe encajar. Porque las leyes no son órdenes de mandato, sino son órdenes de dirección, de orientación, de ordenar. Es decir, dice, tengo el armario ordenado. No quiere decir que tenga usted el armario adecuado al Código Penal de las órdenes, ¿no? Sino que oiga, que es que usted va a buscar una camisa y no la encuentra porque es que está mezclado con los jerseys y los pantalones. Pero luego cuando se trata de recuperar Europa, bueno, pues la Europa devastada en la Segunda Guerra Mundial, pues tratan de reconfigurarla y crear lo que luego ha degenerado en la actual Unión Europea. El proyecto primigenio de Unión Europea es nuevamente un proyecto que apela a las raíces, a lo que realmente cohesionó y configuró Europa, que no es otro que el cristianismo. Por eso los padres de la Unión Europea, los Adenauer, Di Gasperi, son hombres católicos y que tratan de configurar un proyecto común nuevamente católico, apelando a esas raíces que lo configuraron en su momento, ¿no? Europa, al final, es el cristianismo, es impregnado de derecho romano y con algo de cultura griega, ¿no? Yo he cometido con usted una grosería al principio, o con usted o con los espectadores, que es no presentarle. Muchos se incorporan nuevos porque está corriendo el boca a oreja, está creciendo la audiencia de estos programas y claro, don Alberto Pascual, padre de familia, ingeniero industrial y secretario general adjunto de Alternativa Española. De Alternativa Española. Que es un partido cristiano que entiende Europa
de forma cristiana. Bueno, es que no hay otra manera de entenderla. Si hablamos de Europa, hablamos de cristianismo, igual que si hablamos de España, el proyecto de España, ahora cuando estamos volviendo otra vez a los separatismos, a la disgregación de España, pues están surgiendo movimientos políticos que tratan otra vez de volver al concepto de unidad de España. Y hay muchos y de muy diversa índole. Unidad administrativa. Pero claro, no están hablando realmente de España, porque yo pregunto, ¿pero de qué España están hablando? Están hablando de eso, de una unidad puramente administrativa. Como es la unidad de una empresa. Y eso es muy difícil de sostener. O son otros los cimientos que cohesionan y que unen, o si no es... si no estamos donde estamos ahora. Lo decía Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo ya decía que España... o efectivamente era católica, o si no, pues volveríamos otra vez pues a los reinos de taifas, a los arébacos, en fin, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. Y ese es el camino por el que vamos, porque nos hemos olvidado realmente de ese elemento de cohesión que tanto de España como de Europa y en general de la hispanidad. Por cierto, sí que hay como una especie de apostasía de Europa. Yo me acuerdo cuando se aprobó la Constitución Europea, que no querían saber nada de las raíces cristianas. Bueno, pues son ustedes como los indios, como esos indios. Hay indios que utilizan la manta para hacer señales de humos y otras se la ponen hacia atrás para ir borrando las huellas. Bueno, si quiere usted borrar las huellas de su caminar por la historia, pues haga el indio, pero el indio mal hecho, porque el indio bien hecho está con las señales de humo, diciendo que vienen los rostros pálidos, con señales de humo, cuando en aquella época no tenían móviles. ¿Están solos ustedes en Europa o hay algún partido más que piense en las raíces cristianas de Europa? Hay, y no solamente hay, sino que además los hay con representación parlamentaria. Así como en España, pues de momento tenemos representación en algunos ayuntamientos, en diferentes comunidades autónomas, pero de momento somos un partido extraparlamentario y nos estamos configurando pues como un grupo político de presión, con cierto éxito en algunos temas, como ustedes saben, el asunto de la defensa de la vida. En otros países europeos, no. Me atrevería a decir que en la inmensa mayoría de los países europeos, proyectos como el nuestro tienen representación parlamentaria. Tienen representación parlamentaria y europea. Bueno, Hungría, por ejemplo, en Hungría una opción similar a la que representa Alternativa Española en España es un partido de gobierno. No solo tiene, sino que gobierna. Es un partido de gobierno y con un papel fundamental a la hora de redefinir la nueva Constitución de Hungría, donde explícitamente se reconocen los orígenes cristianos de Hungría. Pero exactamente lo mismo sucede en Holanda. Esa Holanda que nos han vendido tantas veces paraíso de la droga, pues en Holanda hay ahora mismo con representación parlamentaria 2 partidos cristianos. Oficiales. Dos que están en el Parlamento. Y aquí hay que ser centrorreformista a la fuerza, porque si no... Somos un país, ya saben, de complejos. Un país de complejos y de extremos. Nos hemos pasado de ser un referente católico para el mundo, en muy pocos años ser el paraíso, por ejemplo, pero todo muy forzado. En nuestro programa, el paraíso abortista, ¿no? Somos los más progres de los progres. Pero todo muy forzado. Es que aquí tiene uno la sensación de que como sigan así, cualquier día hacen a confesional hasta la adoración nocturna, ¿no? Dice adoración nocturna confesional. Hombre, no diga usted bromas, ¿no? O sea que, porque aquí tú vas por la calle, yo estoy convencido que tú vas por la calle o en una aglomeración de estas del metro, y tú dices de repente así, a estas horas de la mañana, que está la gente en el metro en Madrid o en los autobuses, que está la gente sonolienta y dice, porla, y te sale señal de la Santa Cruz, o sea, que es que como le des carrerilla... Lo que está sucediendo en España es sin duda una anomalía, ¿no? Antes de las últimas elecciones europeas, Rafael López Diegues, nuestro secretario general, fue invitado a una concentración, una convención de partidos pro vida de toda Europa, en París. En París, sí. Estuvo el viceprimer ministro húngaro allí y precisamente
le cedieron la apertura de ese congreso a Rafael López Diéguez en representación de Alternativa Española, por ser España el único país donde un proyecto de estas características, un proyecto social cristiano, no estaba representado en las instituciones. Claro, porque es que han cogido a los católicos españoles, les han cogido presos, los cautivos, el Partido Popular. Y entonces hace mucha gracia ver cómo han hecho del Partido Popular un partido al que hay que votar los católicos. O sea, han hecho, fíjense, después de que el Concilio Vaticano II habla de la libertad política de los católicos, han hecho del PP el partido único de los católicos sin ser católico. Porque ustedes no se consideran el partido único de los católicos, por sino supuesto, uno más, ¿no? No, es uno Esto uno lo, más. lo contó usted, o sea, a usted no le importaría, ¿eh? Además, nosotros concebimos el partido político como un medio, nunca como un fin. Y si hay vehículos mejores para llegar al fin, que bueno, es el que inspira este programa, ¿no? El norte de este programa. Pues evidentemente nosotros vamos con esos proyectos. Ya lo hemos hecho en las últimas elecciones europeas, pues hemos ido en coalición con partidos que defienden proyectos como Familia y Vida o como los tradicionalistas, que defienden exactamente el mismo modelo, que en lo fundamental estamos totalmente de acuerdo. Al final el concepto de hombre... Los derechos... Bueno, hombre, es que estos son todos, si es que es lo de Isabel la Católica, cuando le dicen que los indios no tienen alma, ¿cómo que no? Que tienen alma, son hijos de Dios, libertad, propiedad, derechos. Y configurado pues lo que es la hispanidad de un modo muy distinto a lo que fueron otros proyectos coloniales como el británico, precisamente por la concepción de la persona, del hombre, que ese ser católico pues conlleva, ¿no? Porque al final esto, mucha gente cuando se habla de esto, raíces cristianas, no, si es que no se trata de imponer la fe a nadie. No, fenomenal, el que tenga fe, fenomenal, pero eso es un regalo. Se trata de que los principios culturales que han configurado España, Europa, pues se sigan, nada más. Ya, ahora que habla usted precisamente de los principios culturales cristianos, ¿no? ¿Sabe usted que hubo un momento en que se dijo que en los centros públicos de España no podía haber crucifijos? Digo, bueno, pues vale. Entonces, yo en mi despacho de la universidad me hice una fotocopia a todo color de un cuadro y lo clavé en la pared de mi despacho. Y llamé al decano. Y entré yo, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho qué? No, eso de la pared. Digo, ¿eso qué es? Ese crucifijo. Digo, no es un crucifijo, es pintura barroca, el Cristo de Velázquez. Cultura barroca. ¿Ya está? O sea, oiga, ¿qué tenemos? ¿Que cerrar el Museo del Prado? Porque, claro, si nos volvemos centros reformistas peperos y aconfesionales, cerramos el Museo del Prado, ¿no? Pero al final son complejos. O sea, es lo que usted decía del indio que va borrando las huellas, ¿no? Es ocultar lo evidente. Es, evidente, ¿no? Oiga, si aquí no se trata de obligar a la gente que vaya a misa los domingos, pero la impregnación de la vida y la manifestación de la vida, pues oiga, tiene esas manifestaciones ¿en qué? En la literatura, en el arte, en la forma de organizar el trabajo, donde, digamos, o sea, el trabajador tiene los derechos, pues para tener la dignidad de persona, y unos descansos en las fiestas para cumplir. Claro, es que es esto, si es que el paisaje español es católico, el tiempo español es católico. Bueno, al final, si lo apartásemos de la fe, diríamos pues que es probablemente el mejor sistema de convivencia y gobierno que pudiera configurarse. Sí, con los defectos que ustedes quieran, de acuerdo. Con las equivocaciones que ustedes quieran, de acuerdo.
Por cierto, ya está bien, porque nosotros siempre estamos pidiendo perdón de los errores históricos. A ver cuándo empiezan a pedir perdón algunos de Pol Pot, de los Gulag, de los campos de exterminio, de las leyes abortistas, que eso sí que han eliminado gente. Pues claro. En España más de 100.000 niños cada año. inocentes al año. Cada año. Bueno, entonces dice, oiga, bueno, nosotros, ¿qué hicimos? ¿Hicimos algunas cosas mal? Pues claro. Como esto no es una sociedad. Cuando estamos diciendo, cuidado, cuando estamos diciendo que esto queremos que Europa sea una sociedad católica, no estamos queriendo decir que sea la sociedad católica, porque eso es el cielo. La sociedad católica es el cielo. Pero queremos una, con todos los defectos, sí, pero orientada por los principios cristianos, que son el perdón, la comprensión, bueno, pues todo lo que significan las virtudes. Fíjese, incluso ahora en educación ya no se habla de virtudes, se habla de valores, como si fuera la bolsa. ¡Qué horror! La ciudad de Dios de San Agustín, ¿no? Claro, eso es. Porque yo creo que desde este programa también lo que pretendemos, ¿no? Es también animar a la gente a que rastree, ¿no? Entonces, yo creo que hoy les hemos dado unas cuantas pistas, ¿no? Cuando les hablábamos de García Morente, cuando les hemos hablado Defensa de la hispanidad. De defensa de la hispanidad. Idea de la hispanidad, o sea, 2 libros. Maeztu y García Morente, 2 imprescindibles. libros. Pero yo sumaría, si queremos conocer a fondo lo que ha configurado Europa, yo recomendaría un tercero. Luis Suárez. Hombre. La Europa de las 5 naciones. Sí, gran libro. Gran historiador. Es un hombre, yo le tengo una admiración, es un sabio. Luis es un sabio, es maestro y fíjate, Luis es de medieval, yo de contemporánea, ni me ha votado, ni me ha... no me ha politiqueado, no he politiqueado nunca en la universidad, pero vamos, somos de áreas diferentes, es como si fuera de ginecología, vamos, igual. Y tengo que decir que es un, vamos, o sea, yo creo que en estos momentos... Pues en su obra de Europa de las 5 naciones pueden rastrear nuestros telespectadores en lo que ha sido de verdad Europa, cómo se ha formado Europa y cómo ha venido degenerando en lo que es la Europa actual, ¿no? Que él dice ahí precisamente que Europa adquiere el nombre de la cristiandad. Era el sinónimo de Europa, era la cristiandad. La cristiandad. ¿Por qué? Porque se impregna sobre, bueno, pues con esos valores que hemos dicho antes, que constituyen pues los principios del pensamiento cristiano, que ilumina después la actuación, que puede desplegarse en diversidad de actuaciones. No como otros pretenden, que adoremos el centrorreformismo, pero hombre, por Dios, ¿qué es eso? Esas cosas que hace el Señor, o sea, que Arriola va a ser, Dios es Rajoy y Arriola su profeta, pero hombre, por Dios, ¿qué broma es esa para los cristianos? Pues agarrémonos a estudios más serios y serios. Menéndez Pelayo, Balmes, García Morente, Luis Suárez. Y por último Luis Suárez para entender Europa. ¿Sabe lo que ha pasado? Que nos hemos quedado sin tiempo. Que hemos agotado el tiempo. Que hemos agotado. Porque, claro, que nos hemos quedado sin tiempo quiere decir que el tiempo tiene la culpa. No, lo hemos machacado, lo hemos triturado, lo hemos agotado, lo hemos aprovechado, lo hemos disfrutado por estar con ustedes y por eso... Y yo creo que les hemos generado alguna inquietud, ¿no? Sí. Tengo que agradecerle su presencia, el esfuerzo que tiene el venir a estos estudios, darle las gracias, de verdad. Darle las gracias. Hay que ver. Encantado, es un placer estar aquí. Lo que están aprendiendo nuestros espectadores y lo que están descubriendo. Están descubriendo Alternativa Española, que es un partido cristiano, no es poca cosa, ¿no? Por lo que otros ocultan, pues aquí lo vamos a dar a conocer. Especies en vías de extinción. Bueno, queridos amigos, queridos espectadores, muchas gracias por haber estado con nosotros y decirles que mañana mismo nos vamos a poner a trabajar. ¿Para qué? Pues para ofrecerles dentro de poco tiempo un nuevo programa, una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.